Estamos ya en el siglo XXI, todos hacen cosas maravillosas, algunos le dan al femtosegundo, otros ponen lentes premium, pelan membranas limitantes, manejan membranas neovasculares, en fin, estamos en un momento en que la oftalmología da pasos gigantes en tecnología, en avances, en tratamientos. Y nos olvidamos muchas veces de cosas que son cotidianas para todos los oftalmólogos, sin importar si somos oftalmólogos generales o somos especialistas en algo, y es algo que vemos todos los días y que parecería muy simple, pero vamos a ir describiendo en las siguientes diapositivas cómo se puede complicar mucho un tema como la blefaritis anterior. Supongo que todos ustedes vienen del consultorio y les puedo asegurar que por lo menos 2/3 partes de ustedes vieron el día de hoy un paciente con una blefaritis anterior. Es una enfermedad extremadamente prevalente. Hay algunas estadísticas que nos hablan de que hasta un 47% de la consulta del oftalmólogo vamos a encontrar a la blefaritis anterior, ya sea como motivo de consulta o como hallazgo en el momento en que realizamos nuestra exploración por presbicia o por algún otro trastorno ocular que tenemos. Obviamente hay algunos factores de riesgo bien establecidos. A mayor edad, mayor riesgo que tenemos de padecer blefaritis anterior, y algunas condiciones sistémicas como son la enfermedad de Parkinson o la distrofia muscular o algunas otras que están perfectamente bien descritas como asociaciones a esta entidad de blefaritis anterior. Otros factores que están involucrados y que tienen mucho que ver con nuestro estilo de vida son el lugar en donde vivimos. Vean este reporte que está en la diapositiva del 2012, en el cual estando expuestos a partículas y a contaminantes podemos tener mayor riesgo de enfermedades de superficie ocular y dentro de ellas la blefaritis anterior. Otro aspecto que hemos modificado últimamente es la alimentación que tenemos. Cada vez hay más reportes de que dietas que suplementan lípidos como el omega 3 nos ayudan a tener una superficie ocular más saludable, y esto es porque estamos dejando de hacer cosas que nuestros antepasados se hacían. Entonces, ¿qué hacemos con un problema en el cual tenemos una blefaritis anterior? Y bueno, esto vamos a pasar de una parte académica, lo que viene descrito y lo que aprendimos todos en la residencia, a vamos a ir viendo los problemas con los que nos enfrentamos en el tratamiento y las investigaciones que tenemos que hacer para tratar de entender un poquito mejor esta entidad. Grayson describe en su libro la clasificación de dividirla en cuanto a anatomía en una blefaritis anterior y posterior. La posterior comúnmente llamada meibomitis o difusión de glándulas de meibomio últimas fechas, pero también aquí esta clasificación resulta un tanto incompleta. Muchas veces tenemos pacientes que tienen blefaritis anterior y blefaritis posterior al mismo tiempo y no estaba contemplada, y cada vez lo vemos más. Generalmente empezamos anterior, luego se complica con posterior y luego ya no sabemos qué fue primero, si la blefaritis anterior o la posterior. En cuanto a citología, también es muy interesante. Normalmente nosotros nos vamos a concentrar en dividirla en si es seborreica, si es bacteriana o si es parasitaria, y sin embargo tenemos un gran grupo de enfermedades que nos pueden provocar blefaritis anteriores y que las tenemos que considerar de forma importante como un diagnóstico diferencial. Finalmente, en cuanto a su tiempo de evolución, las vamos a dividir en agudas, que probablemente pasen desapercibidas a menos que sea un cuadro viral muy importante con muchas manifestaciones, y las que realmente se nos vuelven un dolor de cabeza a todos los oftalmólogos, que son las blefaritis crónicas. Les recordaba la clasificación de seborreica y de bacteriana, y muchas veces los síntomas que van a compartir ambas van a ser comunes. Vamos a tener alteraciones de predominio en las primeras horas del día, vamos a tener enrojecimiento, ardor, picazón, síntomas un tanto inespecíficos que el paciente nos va a ir refiriendo y que bueno, va a tener sus momentos de exacerbaciones y de mejorías muchas veces espontáneas. De forma importante también en aquellos usuarios de lente de contacto o aquellas personas que tengan alguna otra patología de superficie ocular, va a ser de capital importancia poder dividir qué tantas molestias tiene mi paciente por alergia, por ojo seco, por blefaritis o un poco de todas, ¿no? Entonces muchas veces es complicado identificar esto. Todos sabemos la clasificación de estafilocócica, muchas veces relacionada a dermatitis atópica,
y que bueno, aquí lo que tenemos es un problema con los componentes del Staphylococcus aureus que nos va a despertar una respuesta inflamatoria y nos va a alterar la composición de las grasas. Y bueno, esa es la parte clínica que vamos a tener pérdida de pestañas y muchas otras cosas características como la presencia de collaretes y costras que nos orientan a que se trata de este tipo de padecimiento. A diferencia de la seborreica, que obviamente su nombre lo indica, de que se va a asociar más bien a dermatitis de tipo seborreico, algunas formas de acné, y que nos puede dar escamas blandas de aspecto como de caspa y algunas otras manifestaciones de superficie. Sin embargo, normalmente lo que nosotros vemos en el día a día en nuestras exploraciones pueden ser desde alteraciones en las funciones de las pestañas, algunos vasos sanguíneos y un edema leve que muchas veces resulta sintomático para los pacientes, a tener vasos sanguíneos, alteraciones en la película lagrimal y un cuadro muy florido en cuanto a manifestaciones. Entonces, realmente nos enfrentamos ante una enfermedad que tiene un gran número de manifestaciones y de espectros. Y muchas veces nos sucede como en el ojo seco, en que los signos y los síntomas no van muchas veces de la mano. Uno muchas veces tiene pacientes con una buena cantidad de signos clínicos y el paciente no refiere nada, o por el contrario, uno alcanza a ver una que otra escama leve y perennea y el paciente está muy sintomático. Entonces, eso hace muy difícil que nosotros podamos ver qué intervenciones realmente son efectivas y cuáles no lo son. La fisiopatología, como les comentaba, es una reacción de las exotoxinas. Acuérdense muy bien que las secreciones de las glándulas lipídicas generalmente vamos a tener ceras y vamos a tener ésteres. Y el Staphylococcus aureus y en fin todos los cocos gram positivos tienen lipasas que van a modificar mucho la concentración, la osmolaridad y el daño que podemos tener en la superficie ocular. De los agentes etiológicos también están ampliamente estudiados en el transcurso del tiempo. Realmente aquí no se descubre muchas veces el hilo negro. Tenemos cocos gram positivos, tenemos Propionobacterium acnes y la flora propia del párpado, lo cual desde este momento podemos pensar que es imposible controlar esta enfermedad porque realmente no podemos esterilizar por completo nuestra flora de los párpados. Entonces eso lleva muchas veces al fracaso terapéutico y a que tengamos pacientes y médicos inconformes cuando nos topamos con este tipo de padecimientos. El tratamiento descrito en la mayoría de las guías clínicas que tenemos a nivel de gobierno o las guías clínicas que están publicadas, básicamente va a ser enfocado hacia tres cosas que ustedes identifican que lo hacemos comúnmente, ¿no? La higiene palpebral. Se acordarán del artículo que escribió Benítez del Castillo hace un par de años promoviendo que el oftalmólogo dé consejos a los pacientes en cuanto a la higiene palpebral como una forma de mejorar toda la salud de la superficie ocular. Las compresas tibias. Se acordarán también que hace unos 10 o 15 años hay un artículo japonés en que medían qué tantos minutos y a qué temperatura tenían que ponerse las compresas tibias en el borde de los párpados para que tuvieran efecto. Y bueno, pues ha perdurado hasta nuestros días, ¿no? El recomendar a los pacientes que se hagan higiene con compresas tibias, un masaje en el borde palpebral, retirar las costras, muchas veces lo hacen con agua y con shampoo para bebé, a unos les gusta hacerlo con manzanilla, otros lo hacen con shampoo para anticaspa. En fin, aquí van a ver que cada quien utiliza el esquema que mejor le parezca. Y bueno, también va a ir de la mano acompañado de lágrimas artificiales. Obviamente, si ya tenemos una blefaritis que ya repercutió en nuestra película lagrimal y que nos está produciendo un ojo seco secundario a esta condición, y el manejo de esteroides tópicos. Obviamente, si tenemos un cuadro inflamatorio, lo lógico es poner también un antiinflamatorio para controlarlo. Sin embargo, en el 2012, el sistema de Cochrane, que realmente ellos se dedican a hacer metaanálisis de todo lo publicado en la literatura y ver el grado de evidencia científica que apoya o no determinadas intervenciones, se enfocó en todas las intervenciones que podemos tener para la blefaritis crónica. Y entonces hicieron un análisis de todo lo publicado y vean lo sorprendente de sus conclusiones. Aquí les copié textual la conclusión de este reporte. Y de los 34 ensayos clínicos que ellos pudieron analizar y hacer un balance adecuado,
vieron que la mayoría de los productos comerciales para aseados de párpados y para tratamiento de blefarosis crónica se prescriben sin ninguna evidencia que los avale. Realmente no hay ningún tratamiento que sea superior a otro en cuanto a un ensayo clínico adecuado. Entonces, todos aquellos que utilizan jabón hipoalergénico, shampoo para bebé, té de manzanilla, todos tienen el mismo grado de evidencia que los preparados comerciales. Realmente no hay un soporte que avale esto. Y la otra parte importante de este reporte es que en realidad tenemos que ver nuestros resultados a largo plazo. De nada sirve que un paciente se haga higiene de párpados o tenga un tratamiento para una blefaritis crónica, esté bien un par de semanas, si luego nuevamente en 3 veces va a recaer, porque así es como se comporta esta enfermedad. Vamos a tener exacerbaciones y vamos a tener recaídas. Entonces realmente, para tener una evaluación de una intervención que realmente sea efectiva, nos tenemos